Cuando hablamos de los 70 en México, la mente va directo a los pantalones acampanados y a las hombreras que convertían a cualquier hombre en un rectángulo con bigote. Pero las costumbres de una época no viven solo en la ropa. Viven también en los objetos que todos teníamos sin habernos puesto de acuerdo, en los rituales que todos repetíamos sin que nadie los hubiera inventado conscientemente, en las cosas que se sentían tan naturales que nadie pensaba en cuestionarlas. Antes del tubo con aplicador, antes del rímel waterproof, antes de cualquier cosa que hoy reconocerías como maquillaje funcional, estaba el rímel de Cake. Una pastillita sólida negra del tamaño de un borrador de lápiz, guardada en una cajita de metal plana que cabía en cualquier bolsa. Para usarlo, se sacaba el cepillito, se mojaba. No en agua, en saliva, directamente. Nadie cuestionaba esto. Era el procedimiento estándar. Estaba implícito en el diseño del producto, y millones de mujeres en Ciudad de México lo hacían cada mañana, frente al espejo del baño, con la misma naturalidad con que hoy alguien descarga una aplicación. Se aplicaba pestaña por pestaña con una concentración que hoy reservaríamos para cirugía. El resultado, cuando salía bien, era una línea limpia, dramática, de las que definen una época. El resultado cuando salía mal, que era frecuente, era una mancha negra perfectamente circular debajo del ojo izquierdo que aparecía sin aviso a las 2 horas de haber salido de casa. Y nadie te decía nada. La mancha era parte del look. Era tan común que señalarla habría sido de mala educación. El terciopelo acanalado fue la tela oficial del México de los 70 para cualquier persona entre 12 y 40 años que quisiera verse al día, no el terciopelo liso y discreto. El acanalado, con sus líneas paralelas que atrapaban la luz de una manera que ninguna otra tela replicaba, en colores que la naturaleza no había contemplado cuando diseñó el espectro visible. Naranja quemado, verde perico, mostaza, berenjena, todos ellos usados con cinturón ancho de hebilla de latón grande como un puño, camisa de cuello largo puntiagudo, y la convicción absoluta de que eso era sofisticación. Pero el detalle que nadie menciona en la nostalgia y que cualquiera que los usó recuerda inmediatamente es el sonido. El terciopelo acanalado producía un roce al caminar que era imposible disimular, fu-tu-tu-tu-tu, cada paso. Los 2 muslos rozándose generaban ese ruido específico, inconfundible, que llenaba pasillos de escuela, salas de espera y mercados, con la misma intensidad, independientemente de la velocidad a la que caminara el portador. Había chamacos en primaria que llegaban al salón antes que ellos mismos por el ruido, y sin embargo, nadie dejó de usarlos, porque se veían muy bien. Y en los 70, verse bien valía cualquier cantidad de decibeles. Esto hay que decirlo con honestidad, porque merece un momento propio. En 1973, un hombre podía salir a la calle con unos pantalones que medían 40 centímetros de campana en el dobladillo, una camisa floreada de poliéster abierta hasta el tercer botón y zapatos de plataforma de 7 centímetros, y nadie volteaba a verlo. Era elegancia, era modernidad, era estar al día con lo que venía de Europa y llegaba a Ciudad de México, filtrado por Tepito y el mercado de la Ciudadela, con 6 meses de retraso y 3 veces más exagerado. Las mujeres usaban maxifaldas que arrastraban en el piso, mezcladas con blusas de gasa, tan transparentes que hoy no pasarían ni en una playa de Cancún. Y todo esto se usaba para ir al mercado, para ir a misa, para ir a la escuela. No había ocasión que no mereciera el look completo. Hay fotos familiares de esa época que nadie saca en las reuniones. Todos saben que existen, nadie las menciona. Antes del cassette, antes del disco compacto, existió el cartucho de 8 pistas. Un ladrillo de plástico negro, del tamaño de una cajetilla grande de cigarros, que se insertaba en el tablero del coche y reproducía música en un bucle sin fin, dividido en 4 programas que cambiaban solos. Con un clic mecánico. Lo raro no era el aparato, lo raro era que ese clic no avisaba, no pedía permiso, caía solo, en cualquier momento, a la mitad de cualquier canción. Podía interrumpir el clímax de una balada de José José justo antes de la nota más alta. Y lo más importante, no había manera de retroceder. El formato físicamente no permitía rebobinar. Si el clic se llevó el final de la canción, ese final se perdió para siempre. Y la gente lo aceptaba. Pagaba por un aparato que mutilaba la música al azar y lo llamaba modernidad. Tener un coche con 8 pistas era símbolo de llegada. El clic en mitad de la canción era el precio de la elegancia, y todo el mundo lo pagaba sin quejarse.
Aquí me detengo, porque esto necesita ser dicho, sin nostalgia y sin rodeos. En los 70, en Ciudad de México, el piropo en la calle era una institución. Los hombres lo consideraban un arte. Había piropeadores famosos en algunas colonias. Gente que se sabía sus frases de memoria y las ensayaba. Había incluso libros de piropos que se vendían en los puestos de periódicos junto a las fotonovelas. Una mujer podía caminar 2 cuadras y escuchar 4 comentarios sobre su cuerpo de 4 desconocidos distintos, y la respuesta social esperada era seguir caminando como si no hubiera pasado nada, porque no había pasado nada. Así funcionaba. Hoy eso tiene un nombre distinto y una consecuencia distinta, y es correcto que así sea, pero en ese entonces nadie lo cuestionaba. Era tan parte del escenario urbano que resultaba invisible. Lo cual dice algo sobre cómo las cosas que aceptamos como normales a veces no son normales en absoluto, solo son viejas. Toda colonia de Ciudad de México tenía su mercería, y lo que hoy resulta difícil de explicar es para qué servía realmente. No para decorar, para remendar. Remendar era una habilidad obligatoria en el México de los 70. Una media rota no se tiraba, se zurcía. Un pantalón con rodilleras gastadas no se desechaba, se le ponía parche. La idea de tirar ropa porque tenía un hoyo habría resultado ofensiva, casi obscena, en cualquier casa de clase media de esa época. Y la mercería era el lugar donde se compraban los materiales para no desperdiciar nada: el hilo exacto, el botón de repuesto, el zipper de reemplazo, la tela para el parche. Las señoras que atendían conocían a sus clientes por nombre y sabían qué talla de aguja necesitaba cada familia. Hoy esa mercería no está. La reemplazó una farmacia de cadena o una tienda de celulares, y con ella desapareció silenciosamente la idea de que las cosas que se rompen se arreglan. Nadie la enterró con ceremonia. Simplemente, un día ya no estaba. Los juguetes de los 70 en México eran de hojalata pintada y tenían filos. Filos reales, funcionales, capaces de abrirte un dedo con una distracción de medio segundo. Esto no era un defecto de fabricación, era el estándar. Los carros de hojalata, las cocinas de juguete, los aviones de cuerda venían así de fábrica y así se vendían en La Lagunilla, en Tepito, en los bazares del centro. Sin instrucciones, sin advertencias de edad mínima, sin certificación de seguridad de ningún tipo, solo una llave de cuerda y un mecanismo de engranajes completamente expuesto que cualquier dedo curioso podía tocar mientras el juguete funcionaba. Y cuando algo se rompía, nadie tiraba el juguete. El papá lo destapaba en la mesa del comedor un domingo en la tarde, ponía las piezas en fila y con una paciencia que hoy resulta casi imposible de imaginar, lo volvía a armar. Los niños miraban, aprendían que las cosas que se rompen no se desechan. Eso también era parte del juguete. En Ciudad de México, ir a ver los aparadores del Palacio de Hierro en diciembre no era ir de compras. Era una salida cultural, planificada con anticipación, comentada en el trabajo, recordada por años. Lo extraño, visto desde hoy, es que nadie iba a comprar. Iban a ver. Familias enteras tomaban el camión desde colonias lejanas solo para pararse frente a los escaparates de Venustiano Carranza y mirar lo que no podían tener. Los niños con la nariz aplastada contra el vidrio, los papás explicando en voz alta por qué no se podía comprar, las mamás anotando mentalmente precios para comparar con el puerto de Liverpool, y después un chocolate caliente en el café del tercer piso, como recompensa por haber visto sin tocar. Hoy eso suena a una forma peculiar de pasar un domingo. En los 70 era suficiente. Ver algo bello que no te pertenecía, y disfrutarlo igual, era una habilidad que se practicaba en familia y que nadie llamaba resignación. Antes de ir al doctor, había que agotar el arsenal doméstico, y el arsenal era extenso: dolor de estómago, té de manzanilla con un chorrito de anís, tos, jarabe de cebolla con miel y limón preparado en casa, fiebre, sábanas húmedas en la frente y Big Vaporub en el pecho, en la espalda y en la planta de los pies. Ese último detalle merece atención: la planta de los pies. Nadie podía explicar la lógica, nadie la pedía. Se aplicaba porque así lo había hecho la abuela de la abuela, y el resultado era que el niño amanecía mejor, o por lo menos olía diferente. Golpe en la cabeza, un huevo crudo pasado 3 veces alrededor del chichón, en movimiento circular, rezando en voz baja. Susto, y el susto era un diagnóstico médico válido, limpia con hierbas, que hacía la señora del mercado los martes y jueves. El médico era el último recurso, no porque no existiera, sino porque ir al médico implicaba admitir que la abuela había fallado.
Y eso era una derrota que ninguna familia de los 70 estaba dispuesta a asumir sin haber intentado todo lo demás primero. Este es el punto que más sorprende a quien no las vivió. Las fotonovelas eran revistas de formato pequeño, impresas en papel periódico barato, que contaban historias de amor, traición, secretos y venganza mediante fotografías en secuencia con globos de diálogo. Valían lo mismo que un bolillo. Se vendían en todos los puestos de periódicos del país. Y las leía todo el mundo, no como culpa secreta, abiertamente, en el camión, en la sala, en la cola del banco. No era literatura menor para gente sin educación. Era el formato narrativo más popular de México durante 2 décadas. Títulos como Lágrimas, Risas y Amor, que en su época de oro era probablemente la publicación romántica más leída de toda América Latina, o Capricho, Cita y Ternura llenaban los estantes de cada puesto junto a Alarma y el periódico del día. Había un sistema de alquiler informal en cada barrio. La señora del puesto te prestaba la revista por 20 centavos, la leías esa tarde y la devolvías. Un mismo ejemplar podía pasar por 12 pares de manos en una semana. Las historias eran sencillas pero efectivas. El galán tenía bigote, la villana tenía maquillaje excesivo. El final siempre llegaba en la última página. Y en esas páginas iniciaron sus carreras Verónica Castro, Lucía Méndez y Juan Gabriel, que posaron para esas fotografías antes de que nadie supiera quiénes iban a ser. Hubo escritoras de fotonovelas que producían 3 historias completas a la semana. No firmaban con su nombre, nadie las conocía públicamente. Pero sus historias las leían millones de personas en todo el país. Eso también es una forma de literatura que merece ser recordada. A finales de los 70, el hombre mexicano que quería verse exitoso usaba saco de cuadros escoceses con hombreras pronunciadas, pantalón de pinzas de color contrastante y zapatos de charol. Este look se usaba para ir a la oficina, para ir a una boda, para ir a una reunión de negocios y para ir a la cena familiar del domingo. Era el mismo saco para todo. No había versión casual y versión formal. Había el saco y el día en que lo usabas. Las hombreras no eran sutiles, eran estructurales. Convertían a cualquier hombre en una figura rectangular que llenaba los marcos de las puertas. Junto con el bigote tupido, que era prácticamente obligatorio en esa época, el resultado era un tipo de presencia física que hoy resulta casi teatral en las fotografías. Y sin embargo, en ese contexto, era sobriedad, era formalidad, era el uniforme del hombre que se tomaba la vida en serio. Uno mira esas fotos y entiende que cada época construye su versión de la seriedad. Y que dentro de 50 años, alguien va a mirar lo que hoy usamos y va a sentir exactamente lo mismo que sentimos nosotros al ver esas sombreras. Esto requiere contexto, porque si no lo viviste, no lo creerías. Entre 1975 y 1982, el género cinematográfico más popular de México no era el western, ni la acción, ni el drama familiar. Era la comedia picaresca, protagonizada por ficheras de cabaret, policías corruptos, borrachos entrañables y albures de doble sentido, disparados a velocidad de metralleta. Películas como El albur de amor, Las ficheras o Bellas de noche llenaban los cines de todo el país semana tras semana. Y lo que resulta difícil de explicar hoy es que esas películas no eran cine de adultos en el sentido moderno de la palabra, eran cine familiar en el sentido de que toda la familia iba junta, el abuelo, la abuela, los tíos, los primos de 12 años, todos sentados en la misma butaca, viendo los mismos chistes que hoy no pasarían ningún filtro de ninguna plataforma. Y al salir, nadie sentía que había presenciado algo inapropiado, porque en ese México no lo era. Las categorías de lo que se consideraba apto para todo público eran genuinamente distintas, o quizás simplemente nadie las había cuestionado todavía. Hay algo en eso que me sigue pareciendo difícil de ubicar. Lo que sí sé es que esas películas eran el espejo de una época, y que en ese espejo México se veía y se reía de sí mismo sin demasiada culpa. Eso también era algo. No la piñata de hoy, que es de papel crepé con forma de unicornio o de personaje de caricatura, y se rompe con 2 golpes suaves porque está hecha para durar exactamente lo que dura una fiesta de 2 horas con niños de 5 años y papás con teléfono en mano. La piñata original de los 70 era otra cosa, barro adentro, 7 conos de periódico endurecido afuera, cada uno representando uno de los 7 pecados capitales según la tradición, aunque ningún niño que buscaba los dulces estaba pensando en teología.
Se colgaba de una cuerda entre dos árboles o entre una ventana y un poste, se le daba vuelta para desorientar al que pegaba, y cuando por fin se rompía, lo cual requería varios turnos y considerable fuerza, no caían dulces ordenadamente al piso, explotaba. El barro salía disparado en fragmentos con trayectoria impredecible, los conos de cartón endurecido también. El radio de peligro era de 3 metros en cualquier dirección, y nadie se apartaba. Todos se amontonaban más cerca para agarrar más dulces y recibían los fragmentos en la cara como parte del trato. Había niños que llegaban a casa con chichones de la piñata. Sus mamás los revisaban, confirmaban que no había sangre, y el diagnóstico era que había sido una buena fiesta. Eso era una buena fiesta. Dime en los comentarios cuál de estas 12 te hizo buscar una foto en el álbum familiar, la que nadie saca en las reuniones porque las sombreras son demasiado. Un solo recuerdo.